Proyecto avanzado de estructuras, clase de suelos y cimentaciones. Parte 1. Conceptos básicos de mecánica de suelos. En mecánica de suelos se denomina como suelos y rocas a los materiales de la superficie de la corteza terrestre que aparecen en los primeros 20 metros, que son los que normalmente interesan a la hora de la construcción de obras de arquitectura. Se denominan rocas a aquellos materiales que tienen una tenacidad tal que es necesaria una fuerza importante para separar un trozo de la masa, y se denominan como suelos propiamente dichos a aquellos materiales que se pueden partir o separar del resto de la masa con un pequeño esfuerzo, por ejemplo con la mano. El suelo es un complejo de tres estados. Existen partículas sólidas y poros o huecos entre ellas que pueden estar ocupados por aire o por agua. Tipos principales de suelos. Los suelos se clasifican según el tamaño y la forma de las partículas sólidas. Podemos distinguir los suelos de la fracción gruesa, gravas y arenas, de los suelos de la fracción fina, limos y arcillas, teniendo en cuenta aquellos en los que las partículas sólidas son visibles a simple vista. Es decir, en los suelos de la fracción gruesa, sus partículas sólidas se pueden distinguir a simple vista, en tanto que en los suelos de la fracción fina esto no es posible. El tamiz número 200 consiste en una malla en la cual existen 200 perforaciones en un centímetro cuadrado. La particularidad de este tamiz es que es capaz de retener las partículas sólidas de los suelos de la fracción gruesa y dejar pasar las partículas sólidas de los suelos de la fracción fina. Los lados de las perforaciones de esta malla resultan de 0,074 milímetros. Existe otro tamiz, el tamiz número 4, que separa las partículas sólidas de grava de arena. Es decir, si hacemos pasar los granos de un suelo a través de este tamiz, van a quedar retenidas las partículas de grava y van a pasar las partículas de arena. La denominación tamiz número 4 indica que en un centímetro cuadrado de esta malla caben 4 perforaciones. Cada una de ellas resulta entonces de 4,75 milímetros de lado. La separación entre los suelos de la fracción gruesa y la fracción fina resulta entonces a partir del tamaño de las partículas. A su vez, dentro de la fracción gruesa, la separación entre gravas y arenas también está determinada por el tamaño de las partículas sólidas. En cambio, limos y arcillas no se diferencian por el tamaño de las partículas, sino por la forma que tengan esas partículas sólidas. Propiedades de los suelos. Como los suelos son complejos de tres fases, importan las propiedades de cada una de ellas por un lado y el modo en que se relacionan entre sí por otro. En cuanto a la fase sólida, nos van a importar la forma de las partículas sólidas, el tamaño, la rugosidad y la composición mineral. En cuanto a la forma, importa distinguir aquellos suelos que tienen partículas aproximadamente redondeadas o esféricas de aquellos que tienen partículas de formas laminares o escamosas. Las partículas laminares o escamosas tienen más superficie expuesta por unidad de volumen, por lo que resultan más susceptibles de interactuar con el agua. Cabe aclarar que, en general, arenas, limos y gravas tienen partículas sólidas de forma aproximadamente redondeada o esférica, en tanto que las arcillas son los suelos que se caracterizan por estar compuestos de partículas sólidas de formas laminares o escamosas. En cuanto al tamaño de las partículas, se define a través de una curva granulométrica que se determina a través del tamizado de una muestra de suelo. Es decir, se toma una muestra del suelo que estamos caracterizando, se seca en un horno y se hace atravesar por una serie de tamices dispuestos en forma ordenada. Vamos midiendo la cantidad de partículas sólidas que atraviesan cada uno de los tamices y pesamos el material retenido. En función de los distintos resultados obtenidos, conformamos una gráfica que se define como curva granulométrica. En el ejemplo, en la imagen que estamos viendo, vemos tres curvas de tres suelos diferentes.
La curva 1 representa una arena gruesa. La curva 2 representa una arena terciada con algo de material fino. Y en la curva 3 vemos un suelo de la fracción fina. En principio no podemos diferenciar si se trata de limo o arcilla. Con respecto a la composición mineralógica de las partículas de suelo, importa determinar si se trata de materiales de origen silicio, calcáreo, etc. Para analizar las relaciones entre las fases de un suelo, resulta útil este esquema de bloques que vemos en la imagen, en el cual juntamos por un lado todas las partículas sólidas y armamos un bloque único, por otro lado toda el agua libre entre esas partículas sólidas y por otro lado en otro bloque todo el aire. Llamamos B sub S al volumen de las partículas sólidas y W sub S al peso de ese bloque de sólidos. Llamamos V sub W al volumen de agua suelta entre las partículas sólidas y W sub W al peso de esa agua libre entre las partículas sólidas. Y llamamos V sub A al volumen de aire que encontramos entre las partículas sólidas. Obviamente despreciamos el peso de ese volumen de aire. Llamamos V sub B al volumen de vacíos, es decir, a la suma de los volúmenes de aire y agua, y V total al volumen de las tres fases. El peso total será entonces la suma de los pesos de la fase sólida más el agua. ¿Cómo se relacionan los volúmenes y pesos de las distintas fases entre sí? Relación de vacíos. Llamamos relación de vacíos E a la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, es decir, V sub P dividido V sub S. Hay que tener en cuenta que esta relación de vacíos disminuye cuando el suelo se compacta y aumenta cuando el suelo se esponja o se expande. Llamamos grado de saturación S a V sub W multiplicado por 100 y dividido V sub P, es decir, al porcentaje del volumen de vacíos que está ocupado por el agua. Si el agua ocupa el total del espacio vacío entre las partículas sólidas, decimos que el suelo está saturado. Si en cambio no tenemos agua libre entre las partículas sólidas y todo el espacio está ocupado por aire, decimos que el suelo se encuentra seco. Entre estas dos situaciones, entre la seca y la saturada, decimos que el suelo está húmedo. Hay que tener en cuenta que el grado de saturación de un suelo varía con el tiempo, en función de las lluvias, ¿no? De las variaciones climáticas, periodos de lluvia, periodos de sequía, el grado de saturación cambia y las propiedades del terreno, por lo tanto, cambian a medida que cambia el grado de saturación. Llamamos contenido de humedad de un suelo W a W, es decir, el peso del agua multiplicado por 100 dividido W sub S, el peso de la fase sólida. Un suelo seco tiene un contenido de humedad de 0, ya que W sub W resulta 0. Un suelo húmedo o saturado tiene un contenido de humedad mayor que 0. Plasticidad del suelo. Según el contenido de humedad W de un suelo, este puede presentar un comportamiento de sólido, de semisólido, plástico o fluido. Si tratamos de amasar o moldear un trozo de suelo seco o un terrón, este se rompe, se comporta como un sólido. Imaginemos ahora que a ese trozo de suelo seco le empezamos a incorporar gradualmente agua. Este se va volviendo cada vez más maleable y en un momento comienza a comportarse como una plasticina, es decir, que tolera ciertas deformaciones sin resquebrajarse. Si seguimos agregando agua, esta muestra de suelo empieza a perder resistencia de cohesión y pasa a comportarse como un líquido. Estos distintos comportamientos se ilustran en la gráfica que vemos en la imagen. A medida que varía W, el contenido de humedad, el suelo va pasando gradualmente de un estado sólido a uno de semisólido, a uno plástico y a uno líquido. Atterberg
fue quien ideó una forma de separar estos comportamientos a través de límites, y en particular propuso dos límites, el límite plástico y el límite líquido. El límite plástico, W sub P, marca la transición del estado semisólido al estado plástico. Es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a agrietarse cuando se amasa en cilindros que alcanzan los 3 milímetros de diámetro. Hay que tener en cuenta que no todos los suelos son capaces de alcanzar este límite, solamente lo alcanzan aquellos suelos que son plásticos. El límite líquido, W sub L, es aquel que marca la transición del estado plástico al estado líquido. Se define como el contenido de humedad para el cual el surco que se realiza en una muestra colocada en la cuchara de Casagrande se cierra con 25 golpes. El índice plástico es el intervalo que resulta entre el límite plástico y el límite líquido. Se representa con la letra I sub P y lo podemos definir entonces como W sub L menos W sub P, es decir, el límite líquido menos el límite plástico. Con gravas, arenas y con algunos limos, no es posible formar el cilindro que determina el límite plástico, es decir, se trata de suelos no plásticos que pasan directamente del estado semisólido al estado fluido. En caso de arcillas, se llega a porcentajes de humedad altos manteniendo el estado plástico, es decir, presentan valores altos de índice de plasticidad. El índice de plasticidad de un suelo de la fracción fina permite distinguir los materiales arcillosos de los limosos. Normalmente las arcillas alcanzan índices de plasticidad altos, en tanto que los limos presentan índices de plasticidad bajos. Importa el índice de plasticidad porque la plasticidad es una propiedad que está directamente relacionada con la expansividad que tiene un suelo. Casagrande graficó el índice de plasticidad en función del límite líquido y encontró una recta que separa los limos de las arcillas, que hoy es conocida como recta de Casagrande. La relación entre el índice de plasticidad y el límite líquido, entonces, es el modo de determinar si un suelo de la fracción fina es una arcilla o un limo. Limos y suelos orgánicos tienen por otra parte un comportamiento similar en este sentido, pero se pueden diferenciar por su olor y por su color. Los suelos orgánicos suelen ser de colores muy oscuros, prácticamente negros, y tienen un olor característico a vegetación en putrefacción. Aquí vemos una tabla del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. En esta tabla podemos distinguir los suelos más comunes en nuestro país. Identificación rápida de suelos. La materia orgánica se distingue, decía recién, por su color oscuro y su olor a vegetación en descomposición. Gravas y arenas se distinguen a simple vista por el tamaño de sus granos. Para la fracción fina podemos recurrir a lo que se conoce como una prueba de dispersión en agua. Si tomamos una muestra de suelo y la dispersamos en una pequeña cantidad de agua en un frasco de vidrio transparente, podemos ver cómo van sedimentando con distintas velocidades las partículas pertenecientes a los distintos tipos de suelo. Las partículas más grandes van a sedimentar obviamente más rápido. Las partículas de grava se precipitan instantáneamente. Las partículas de arena tardan entre 30 y 60 segundos en sedimentar. Las partículas de limo suelen tardar entre 15 y 60 minutos en sedimentar, y las partículas de arcilla, por ser las más pequeñas y las que tienen forma laminar o escamosa, son las que tardan más tiempo en sedimentar, varias horas. Expansividad de un suelo. La expansibilidad de un suelo es el aumento de volumen o esponjamiento que se produce por el incremento del índice de vacíos E debido a la acción del agua. La expansividad aumenta cuando el suelo es más plástico, es decir, cuanto más plástico resulte un suelo, cuanto mayor sea su índice de plasticidad, será más expansivo y por lo tanto más sensible al incremento de humedad. La expansividad es una propiedad típica de los suelos arcillosos, ya que la variación de volumen de las arenas, gravas y limos, debido a la variación de humedad, es poco significativa.
En cambio, las arcillas son ávidas de agua y muy susceptibles a su variación debido a la forma laminar de sus partículas, es decir, debido a la alta superficie expuesta por unidad de volumen de sus partículas. La expansividad de un suelo se puede medir a través de ensayos. Se define como potencial de expansión la probabilidad de que un suelo se expanda. El potencial de expansión de un suelo está relacionado con su índice de plasticidad. Cuanto más plástico es el suelo, más se va a expandir en presencia de agua. Aquí podemos ver una tabla que relaciona el potencial de expansión con el índice de plasticidad.